No, no le estaba yo grabando. Gracias, pero es que a veces se me olvida. Este, a ver, en este caso vamos a ver, existen tres niveles en la teoría de Vygotsky. Y recuerden que la teoría de Vygotsky se refiere a aprender de esta manera social en la cual el niño o el alumno va a tener diferentes niveles de conocimiento de aprendizaje y por lo tanto va a poder resolver problemas o no. Y en este caso de el nivel en el cual el niño está limitado a resolver problemas por sus propias fuerzas, es decir, el conocimiento que tiene, el conocimiento previo que tiene hasta ese momento, no le permite resolver ese nuevo problema, ese nuevo reto o adquirir ese nuevo conocimiento, esa nueva habilidad o capacidad. Por lo tanto, necesita ayuda, necesita guía o necesita que alguien le enseñe a qué nivel se refiere. En este caso, va a llamarse nivel real, el nivel real de desarrollo o desarrollo real. Por lo tanto, este nivel va a ser el primero que se encuentra dentro de la teoría de Vygotsky. Siempre se va a iniciar con ese conocimiento previo que tiene el alumno o el niño donde todavía no puede resolver un problema o adquirir un nuevo conocimiento o adquirir o desarrollar una nueva habilidad o capacidad. Y al final veíamos que se va a encontrar esta parte de nivel potencial, donde el niño ya ahora sí de manera autónoma puede resolver un problema por sus propias fuerzas con ese conocimiento previo que tenía, pero con la ayuda que recibió. Y por lo tanto, ahora ya su nivel de conocimiento se llama de nivel potencial o tiene este desarrollo, este nivel de desarrollo potencial. Bien, siguiente. ¿Cuáles son las tres etapas? ¿Cuáles son las tres etapas del uso del lenguaje? ¿Cuáles son las tres etapas del uso del lenguaje? ¿Cuáles son las tres etapas del uso del lenguaje? Acuérdense que vimos que eran, este, que eran tres. Nada más, díganme cuáles son. Acuérdense que eran tres etapas del uso del lenguaje. Díganme cuáles son esas tres de esta herramienta fundamental de una teoría sociocultural que es la de Vygotsky, donde vamos a utilizar la herramienta del lenguaje y por lo tanto tiene que ver con estas etapas del lenguaje que vamos a tener. Nosotros en las diapositivas que yo les enseñé, de esa manera les van a preguntar. Si ustedes lo investigan en otros lugares o utilizan, bueno, en este caso, pues ya en el examen no van a poder utilizar internet ni ChatGPT, pero si ahorita, por ejemplo, quieren contestar, digamos, haciendo trampa conmigo, y no lo vimos en la diapositiva que yo les mostré, pues obviamente su respuesta me la van a dar diferente y con otras palabras, porque no tienen bueno, no saben de dónde se sacó esa información. A lo mejor la manera en que se los da Internet, se los da Google o se los da ChatGPT tiene otro contexto, tiene otro sentido de aplicación, no es para la educación. A lo mejor cierto autor sí lo maneja así, pero para el tema del examen, ustedes si utilizan inteligencia artificial, bueno, quien haga trampa, que no creo que pueda hacer trampa, pero pues van a estar mal. Entonces, por eso es importante que ustedes mejor estudien y por lo tanto, lo recuerden. Y si no estuvieron, no se preocupen. Es mejor que me digan, no, pues yo no estuve y ya se los voy explicando nuevamente. Entonces, ¿cuáles van a ser estas tres etapas del uso del lenguaje? Van a ser tres. En esta, así como los niveles que existen,
de la teoría de Vygotsky, también la utilización de esta herramienta fundamental para aprender o enseñar, que es el lenguaje, vamos a tener tres etapas de este uso del lenguaje. La primera va a ser la etapa social, es decir, yo me comunico con otra persona. Número dos es la etapa egocéntrica. En este caso, yo de manera directa me hablo a mí mismo, ya sea en voz alta, sin que tenga un espejo frente a mí, o si yo quisiera hablar conmigo mismo, pero así como lo estoy haciendo, o sea, que me escuche yo, me voy a poner enfrente de un espejo y voy a estar hablando. Dicen, hablar como loquito, hablar contigo mismo, que te escuches, que te escuchen, y estás hablando contigo mismo. Esa etapa se llama egocéntrica. Egocéntrica. Entonces, la etapa es etapa social, la primera etapa egocéntrica, hablar contigo mismo, pero sí hablarlo de manera, pues así, con tu voz, que se escuche. Y por último, tenemos la habla interna. En este caso, nosotros vamos a llevar a cabo en nuestra mente diferentes procesos, ya sea ya sea para reflexionar, ya sea para solucionar un problema, ya sea para llevar la secuencia de acciones que voy a realizar o de pasos que para hacer tal cosa, por ejemplo. No sé, les comentaba, en la etapa social, pues directamente, oye, bueno, hablar con otra persona, con otro niño, o hablar con el maestro, o hablar con tu alumno. El día de hoy te voy a enseñar esto, pon atención, mira, este tema o esto se hace así, se soluciona así, y pues estás intercambiando información, estás aprendiendo. Incluso si tú estás hablando con otra persona, echando, dicen, chismecito, estás aprendiendo de ello. ¿Por qué? Porque ya te enteraste que Juanito tiene un problema y por lo tanto, esa información de que Juanito tiene un problema es un nuevo conocimiento para ti. Puede ser relevante o irrelevante, pero es algo nuevo que estás aprendiendo, algo nuevo que te estás enterando. Y esta parte de socializar te permite ir adquiriendo información, ir adquiriendo conocimientos, ya dependerá de si es relevante o no, pues eso ya es otra cosa, pero estás aprendiendo. La etapa egocéntrica te permite decir si estás haciendo las cosas bien, las cosas mal, regulas tu conducta y obviamente tu pensamiento. Te pones a hablar, hoy amanecimos guapos, hoy estás despeinado, ¿no? Pues vieras, ahorita vamos, tenemos que ir a comprar a la tienda tal cosa y luego tenemos que ir a recoger al niño, chin, la regué, hice esto mal, no, pues ahora échale ganas, vamos, tú puedes, sí, échale ganas, en el proceso te va a ir bien. Que no se te vayan a olvidar tus documentos mañana para el registro y verificación documental. Entonces, todo el tiempo las personas hacemos pues esa actividad. Algunas ya lo hacemos con menos frecuencia, porque principalmente los niños son quienes ya, ellos lo hacen. Ellos sí se toman el tiempo para ponerse frente al espejo y se hablan y juegan y dicen y no necesitan, dicen, alguien adicional que les digan si están haciendo bien las cosas o mal. Pero nosotros, pues ya de adultos, a lo mejor ya dicen, ya no me tomo mis minutos para hacer como loquito y me diga, me hable, tenga esta habla conmigo mismo, pero lo exprese yo, entonces, esta etapa egocéntrica. Y la tercera, pues esta es esta habla interna, donde yo en mi mente, de manera mental, digo, a ver, 2 más 2 es tanto, o primero tengo que, por ejemplo, del registro y verificación documental, no, pues ya saqué copias, sí, ya saqué copias, primero va mi acta, luego va tal, obviamente todo de manera interna lo estamos analizando. Y por lo tanto, a eso se refiere este uso del lenguaje. Entonces, tenemos la etapa social, donde hablamos con otro, la etapa egocéntrica, que hablamos con nosotros mismos, y la etapa, la habla interna, que hablamos de manera mental.
Dice, profe, yo tengo una duda de las respuestas que di, son las etapas del lenguaje de manera general. Es que lo vi justo antier en mi clase de psicología. Sí, es que, por ejemplo, en el caso de psicología, se está refiriendo a nosotros cómo utilizamos ese lenguaje precisamente para regular nuestras emociones y para regular nuestra conducta. Pero en este caso del uso del lenguaje dentro de educación, dentro de la enseñanza y aprendizaje, se puede contemplar de acuerdo a diferentes autores de una manera distinta. Pero también, obviamente, o sea, una cosa es correcta y la otra también. Solamente que dentro de diferentes áreas de conocimiento, para diferente contexto, pues pueden tener diferentes nombres o diferentes autores también, mencionarlos de manera distinta, pero eso no quiere decir que esté incorrecto o esté correcto una u otra, sino a veces van a ser las dos cosas o incluso hasta una tercera. ¿Por qué? Porque así como existen teorías de desarrollo donde decía Piaget, no, pues los niños aprenden de acuerdo a la edad en la que se encuentran, van a tener ciertas características y porque ellos son los que exploran, los que hacen, los que descubren, pero también Vygotsky dice, no, pues es que también se relacionan con sus papás, se relacionan con un maestro, se relacionan con compañeros. Y en este caso, ambas teorías son correctas, simplemente que uno se enfocó a una cosa, el otro se enfocó a otra, e incluso hay más autores en los cuales dicen, no, pues yo me voy a enfocar a la parte biológica del crecimiento de sus músculos, de sus huesos, de sus genes, de sus órganos internos. Ya va a haber alguien que diga, no, pues yo me concentro completamente nada más a su cerebro. No, yo me concentro incluso a sus creencias, a la parte moral, la parte espiritual. Entonces, todas esas teorías y conceptos que se manejan, nosotros ahorita nos tenemos que enfocar directamente en lo que nos pide USICAM para la educación. Obviamente les menciono, sí, si lo vieron dentro de psicología o de su área de conocimiento, está también bien lo que mencionan, pero como les explico ahorita, de lo que viene en el examen, viene con estas palabras de los temas que revisamos y como aparecía en la información que les compartí. Si ustedes, para empezar, las opciones que ustedes aquí mencionan, les digo, sí serán correctas, pero en el examen no las van a ver como opciones, entonces van a decir, chill, entonces, ¿cuál es? Y por esa razón les estoy diciendo en las reuniones de qué cosas les van a preguntar, de qué cosas a lo mejor son de relleno, qué cosas sí es importante conocerlas dentro del marco legal para cuando no, para que no se metan en problemas o para que lleven sus funciones de manera correcta, de excelencia, de calidad, como profesionistas, pero ya a lo mejor para el examen no se las van a preguntar o se las van a preguntar de manera específica, pero por eso les pasé por la información, lo que sí viene y tal cual se los van a colocar. Entonces, les mencionaba, la herramienta que se utiliza, pues va a ser el lenguaje. Estos tienen tres etapas y estas etapas es la etapa social, la etapa egocéntrica y la habla interna. Nada más recordar de esa manera etapa social y bueno, en este caso, ¿cómo les explico? Ustedes cuando me están escuchando y de la información que ya revisamos, no es necesario que se aprendan como tal cada palabra. A lo mejor se se les olvida la palabra exacta. Pero, por ejemplo, ¿cómo les explico? El examen les va a dar la respuesta. O sea, el examen les va a dar la respuesta. Solamente van a ver ciertas opciones. Entonces, el examen les va a dar el texto, les va a dar el relleno. Simplemente tienen que recordar la esencia de la respuesta. Por ejemplo, les va a decir en el concepto, dime a qué etapa, aquí va a decir, dime a qué etapa
del uso del lenguaje se refiere lo siguiente. Y les van a decir, por ejemplo, eh, comienza a usar el habla para regular su conducta y su pensamiento. Habla en voz alta consigo mismo cuando realiza algunas tareas. El examen ya te dio todo el texto. Ahora, de las opciones que te va a dar, opción A, B o C, nada más tienes que escoger de eso, pero tú en tu mente lo tienes a lo mejor entendido con palabras más sencillas, con tus propias palabras. Ahora, de las opciones que te van a dar, te van a decir, opción A, etapa interna o habla interna. Opción A, habla interna. Opción B, etapa social. Y opción C, egocéntrica. Entonces, de esas tres opciones no hay más donde tú quieras buscar. Ya nada más dices, a ver, ¿dónde escuché o en qué etapa se refiere a donde comienza a usar el habla para regular la conducta y su pensamiento? Habla en voz alta consigo mismo cuando realiza algunas tareas. A ver, me dijeron la opción A, habla interna. No, pues aquí, si me dice que estoy hablando en voz alta, pues no es de manera interna. Y aparte, yo recuerdo que es cuando tú estás haciendo un proceso mental donde estás organizando información, pero estás reflexionando, pero en ningún momento hablas contigo mismo, ni tampoco lo haces, este, pues en voz alta. Entonces, esa opción no es, la descarto. Y estás haciéndolo con tus propias palabras y con la información que ya te dieron completa, ya te dieron a ti el concepto, el relleno. Siguiente, siguiente opción que me dan, la opción B, etapa social. Dice que el niño se sirve del lenguaje fundamental, bueno, en este caso yo recuerdo que es hablar con otra persona, no es hablar conmigo mismo. Entonces, la etapa social no es porque aquí es hablar con otro. Y sí utilizo el lenguaje, pero hablo con otro, no conmigo mismo. Entonces, esa opción también la rechazo. La siguiente, entonces, la egocéntrica. Ah, sí, me acuerdo que a lo mejor ya descarté las otras dos, pues es la única que me queda, entonces seguramente es la respuesta correcta. Y si todavía quiero reflexionar, no, pues de la etapa egocéntrica es donde yo hablaba yo conmigo mismo en voz alta, incluso hasta me podía yo poner enfrente de un espejo y donde yo puedo reflexionar sobre mi comportamiento y mi pensamiento. Entonces, esa es la respuesta correcta, pero a ti ya te dieron el relleno, o sea, a ti ya te dan las opciones, ya no hay donde como que digas, ay, necesito yo decir la palabra exacta, o te van a dar en este caso, pues ya te digo, ya te dan el relleno, ya nada más tú recordar de qué, en este caso, pues la palabra, e incluso ni la palabra, solamente con tus propias palabras, a qué se refería. Y ya en el caso de, por ejemplo, que te lo pongan al revés, te van a decir, dime a qué se refiere la etapa social y te van a dar opción A y te van a poner todo el choro, dicen, te van a poner todo el texto, te van a decir todo el choro, opción A, opción B y opción C, es decir, no te tienes que memorizar cada palabra, cada punto, cada coma, porque ahí te van a dar las opciones, ya nada más decir, etapa social, donde en todo este texto que tengo aquí, el párrafo, en el que me mencione que yo estoy hablando con otra persona, esa es la respuesta correcta. Si me dice en esa opción B que estoy hablando nada más conmigo mismo, es incorrecta. Si me están diciendo en esa opción C que yo estoy nada más llevando un proceso mental, esa es una opción incorrecta y no se refiere a la etapa social. Entonces, no sé si me comprendan en esa parte de que ustedes no van a tener que memorizar nada más que recordar con sus propias palabras y en los casos donde sí lleve un orden, se contemplen, por ejemplo, nombres, edades, características, que en este caso nada más sería la parte de la teoría de Piaget. En ese caso sí tendrían que aprenderse cosas memorizadas, pero las cosas memorizadas, yo ahí sí les voy a decir, esto sí memorízatelo, pero las cosas que sean fáciles, así como ahorita les digo, de interpretar con sus propias palabras, con eso basta
para identificar la respuesta correcta. El propio examen les va a dar el relleno, el propio examen les va a dar las opciones y ya nada más es recordar a qué se refería cada uno con sus propias palabras y donde ya lo puedan identificar o traducir a ese mucho texto y seleccionarlo, nada más eso. Entonces, digamos que el examen, de esa manera ustedes pueden identificar opciones que pueden descartar y a lo mejor ya nada más quedarse con dos y ahora sí como que hacer esa parte de comparar, reflexionar, identificar elementos y seleccionar ahora sí la respuesta pues que sea 100% correcta. Pero les digo, creo que no está tan complicado si ustedes empiezan a hacer como que esa apropiación de conceptos y apropiación de información que viene en estos temas y documentos. Siguiente, ¿a qué, a qué, cómo se llama, cómo se llama la zona, cómo se llama la zona donde necesita el niño o el alumno de asistencia de de un adulto o la colaboración para poder aprender algo y en este caso que se considera la zona de desarrollo próximo. ¿Cómo se llama esa zona de donde necesita o donde se está llevando a cabo la asistencia de un adulto o la colaboración para que pueda resolver un problema o aprender un nuevo conocimiento y se llama zona de desarrollo próximo? ¿Cómo se llama esa zona? ¿O con qué o qué otro nombre recibe? Porque aquí ya les están dando la respuesta, aquí ya les están dando una respuesta. Entonces, si no encuentran en las opciones zona de desarrollo próximo, aunque ya se las estén dando con esa respuesta, pues significa que la tienen que buscar ahí abajo de otra manera. Entonces, opción uno, opción A, nivel potencial, opción B, nivel de desarrollo y opción C, andamiaje. En este caso, pues ya algunos contestaron andamiaje. Esa es la respuesta correcta. Como les menciono, algunas veces les van a dar incluso la respuesta, pero si en en esa parte de la pregunta y respuesta que les están dando en las opciones ya no viene, pues tendrían que ver con qué otro nombre se conoce o incluso hasta colocar a veces de manera repetitiva el mismo nombre, porque ahí abajo tendrían que, o les van a preguntar de otra manera, por ejemplo, ¿a qué zona de la teoría o cómo se llama la zona de la teoría sociocultural de Vygotsky en la cual el niño necesita de ayuda de un adulto o la colaboración de alguien más capaz para poder aprender o resolver un problema? Y ahí ya de las opciones, pues les tendrían que dar, por ejemplo, opción A, zona de desarrollo próximo. Opción B, nivel real. Y opción C, ayuda para el problema. Entonces, también no dejarse confundir con términos que no se vieron en las reuniones o en esa que no están incluidos en esas teorías, en esos temas, porque a lo mejor aquí les pueden poner un distractor en el cual les pongan zona de desarrollo próximo como una opción, pero ustedes como no saben o no se acuerdan o no lo estudiaron que cómo se llama esa zona sí, bueno, esa zona donde reciben ayuda, a lo mejor les ponen a modo de distractor. Zona de ayuda del docente, opción A. Segunda zona de ayuda de una persona más capaz. Y opción C, zona de desarrollo próximo. O sea, las tres suenan que pudieran ser una respuesta correcta porque las tres te están mencionando que reciben ayuda y que en la pregunta te están diciendo, es la zona
donde necesita ayuda el niño, el alumno, para resolver un problema o aprender algo nuevo. Y si en las opciones te dice zona de ayuda de un maestro, pues vas a decir, ah, pues es que en la pregunta dice que necesita ayuda y que la está haciendo el maestro. Ah, esta es la opción. Pues no, si tú nunca leíste que en la teoría de Vygotsky decía que había una zona de ayuda del docente, del maestro, pues es una respuesta incorrecta, aunque sonara adecuada la respuesta, aunque sonara bonita, si tú no te acuerdas que venía como opción en un documento, en una teoría, en un plan o programa, pues tú la descartas. Simplemente es un distractor. Entonces, recordar los términos que sí vienen en un documento. Por ejemplo, decía la maestra, yo lo vi en psicología que me lo manejan de manera distinta, pero por ejemplo, si en los documentos que ahorita estamos revisando, tú que sabes que viene en psicología con esos nombres y tú pones, bueno, les ponen de opción, vamos a decir, opción A del uso del lenguaje, te ponen, dime cuáles son las etapas de uso del lenguaje y te ponen etapa social, etapa egocéntrica, etapa de habla interna. Esa es la opción A, o sea, tiene las tres. Etapa social, coma, egocéntrica, coma, habla interna. Opción B, prelingüística, lingüística y sintáctico. Y opción C, etapa personal, etapa social y habla mental, vamos a decirlo. De la manera en que lo vimos, ¿cuál es la opción correcta? Obviamente vas a seleccionar donde diga etapa social, etapa egocéntrica, habla interna, porque así lo revisamos en los documentos. Entonces, también para que vaya quedando claro de qué manera van a tener distractores en los exámenes. Como les menciono, tienen que ser palabras, términos, órdenes y todo tal cual lo vimos en los documentos y tener cuidado de que no les vayan a modificar algo para por ahí. Por ejemplo, les pueden decir cuáles son las etapas en el uso del lenguaje y les ponen opción A, etapa social, etapa egocéntrica, habla mental. Opción B, etapa social, etapa, bueno, egocéntrica y habla interna. Y opción C, etapa de socialización, etapa personal y habla interna. Si se dan cuenta, están modificando ciertas palabras, ciertas cositas que pareciera que tú ya, por ejemplo, si eres muy distraído y no le das oportunidad a la opción B, a la opción C, de leerlas y verificar que la que ya crees que es correcta, si tú te dejas llevar y empiezas a leer etapa social, egocéntrica, y ya no te das, en este caso dices, ay, aquí está la respuesta correcta, es así como lo vimos con el profe, y ya no revisaste con lo que se complementa, en este caso tendría que ser habla interna, y dice otra cosa, se modificó en una palabrita, en este caso esa respuesta va a estar incorrecta. ¿Por qué? Porque en la opción B estaba etapa social, coma, egocéntrica, coma, habla interna, y esa era la respuesta que estaba bien, que estaba correcta, que no tenía ningún error. En la otra, dices etapa de socialización. Nosotros en la presentación lo vemos como etapa social. Tal vez si empiezo a revisar que las otras opciones son incorrectas en algo, pues tal vez yo ya considero que utilice otra palabra aquí de socialización. A lo mejor sí. Etapa egocéntrica, ah, pues es lo mismo. Etapa de habla interna, ah, ok, nada más me agregaron esa de socialización, pero las otras opciones que me dieron, algo está incorrecto y por lo tanto, pues la mejor opción es aquí, aunque no me dieron la palabra, digamos, exacta, pero está correcta. Entonces, también identificar así como cositas que pudieran modificarme todo. Y también leer correctamente la pregunta, porque a veces te dicen, de las siguientes opciones, dime cuál no es correcta. Dime cuál es algo que está equivocado. De lo siguiente, qué está violentando los derechos del niño? ¿Cuál de lo siguiente
no se considera dentro de tal programa. Dime tal cosa, o sea, lo contrario, que identifiquen lo equivocado, que identifiquen lo que no está. Entonces, si ustedes se les va esa parte de negación, esa parte que les piden lo contrario, y ustedes dicen, ah, en esta me dice que estoy violentando el derecho, y en esta, esta dice que estoy haciendo las cosas bien, y en esta otra que dice que las estoy haciendo mucho mejor, pero si se les fue esa palabra de que querían lo contrario a cosas buenas, o lo contrario a lo que dicen los documentos, o cosas que no se incluyen, pues ustedes se van a equivocar y van a seleccionar la respuesta incorrecta. Entonces tengan cuidado también con eso. Van a haber distractores dentro de las opciones, van a haber cosas que les digan que seleccionen lo contrario a lo correcto y pues tener cuidado con cada una de las preguntas y de sus opciones. Tratar de leer con cuidado, tener un buen, una buena comprensión lectora y una buena lectura. Entonces traten también de tomarse su tiempo de leer las preguntas y las opciones. Leo la pregunta, leo la opción A, leo la opción B, leo la opción C. Aunque yo ya crea que la opción A es la correcta, denle la oportunidad a la B y a la C, porque les digo, en alguna partecita puede ser que otra opción sea más mejor que la que ustedes creían o que alguna palabra de esa que ustedes ya creían que estaba bien, pero no dieron la oportunidad de leer completa esa opción y hay una palabra que echa a perder todo. Por ejemplo, puede decir, la educación debe de ser integral, de excelencia, en la cual va a buscar los principios de la educación, la cual debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica y discriminatoria. Si tú leíste nada más la mitad o hasta porque ya viste que te estaban mencionando obligatoria, universal, pública, gratuita y todo eso, y tú dijiste, ahí esta es la respuesta correcta, y no te diste cuenta que estaba al final esa palabra y discriminatoria, y la seleccionaste porque todo iba bonito, pero ya no te fijaste el final, o a mitad, por ejemplo, te ponen la educación tiene que ser de excelencia integral, y se debe de preocupar por las características, necesidades, y todo, y discriminatoria, en los cuales van a existir principios, bla, 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 bla. O sea, que en algún momento tenga algo malo y tú no lo identificaste por no leer la opción correcta, la opción de manera completa y las demás, es ahí donde muchos maestros y maestras fallan, que no le dan oportunidad a las siguientes opciones o que no leen todo. Entonces dicen, ah, aquí ya le identifiqué, siguiente. Y luego ya cuando les dan bueno, en este caso nunca han dado los aciertos, van a decir, pero ¿por qué? Si yo me acuerdo que más o menos por esa pregunta fue donde me salió que estaba, esta que se veía todo bonito, ¿por qué si yo la seleccioné que la que yo creí que era correcta, por qué me la dio mal? Entonces ustedes van a pensar que les evaluaron incorrectamente. Pero como en este caso no nos muestra nuestro examen, pues ustedes no pueden tener como esa retroalimentación de en qué se equivocaron, en qué pregunta o qué contestaron, comparar y hacer como pues un reclamo. Entonces, tener cuidado, pues les digo, de revisar las opciones. Ahora, en este caso, pasamos al siguiente tema. Artículo tercero. ¿Cuáles, más bien, cuántos son los principios de la educación? ¿Cuántos 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 son los principios de la educación? Ok,
Solamente están contestando dos. Los demás, ¿qué onda? Los principios de la educación se los acabo ahorita de mencionar. La educación tiene que ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Son seis los principios que tiene que tener la educación. Ahora, en este artículo tercero, en este artículo tercero, ¿cuál es, quién es el protagonista o qué es lo que dice acerca del protagonista de este derecho a la educación? Opción A, voy a mencionarles opciones. Opción A, el docente, opción A, el docente como agente fundamental de la educación. Opción B, el interés superior de la niñez. Y opción C, la educación de calidad y de excelencia y mejorar el sistema educativo nacional. ¿En quién se centra el derecho a la educación? ¿En quién se centra el derecho a la educación? En el docente como agente fundamental. En la opción B, el interés superior de la niñez, es decir, niñas, niños, adolescentes, jóvenes. Y opción C, en la educación de calidad y de excelencia del sistema educativo nacional. En este caso, la opción correcta, como todos mencionaron, es el interés superior de la niñez, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Recuerden que todas las políticas, las leyes y el derecho a la educación y demás derechos están centrados en el niño, en el alumno, y por lo cual nosotros nunca les debemos de negar el acceso a la educación a ellos. Bien, ahora, en el artículo tercero nos mencionan tres aspectos que debemos de garantizar el Estado y obviamente nosotros como docentes. ¿Cuáles son estos tres términos de los cuales nos dicen que tenemos que garantizar el artículo tercero? Menciónenlos, escriba, eso sí, escríbanos en el chat. ¿Cuáles son esos tres términos donde nos dice que el Estado tiene que garantizarlos y nosotros, obviamente, también como docentes? Son tres palabras, tres conceptos, tres acciones que tenemos que hacer o lograr con nuestros alumnos. ¿Cuáles son esas tres palabras? No, acuérdense, nosotros, dentro de ese interés superior de la niñez y enfocado hacia lo que dice el artículo tercero de ofrecer educación, nosotros como docentes y Estado, ¿qué debemos de garantizar dentro del servicio educativo? Son tres palabras. Empieza la primera con A, la segunda palabra con P y la tercera palabra con P, igual. P de Pablo. Ok, ahí está bien, pero falta algo. Ok, perfecto, ya contestaron. Es acceso, acceso, permanencia y participación. El artículo tercero nos dice que el Estado, así como nosotros, dentro de estos servicios educativos que vamos a ofrecer, tenemos que garantizar el acceso, la permanencia y participación. Estas tres palabras del artículo tercero es importante recordarlas. Acceso, permanencia y participación, junto con los principios de la educación que ustedes sí me pudieron mencionar. Ahora, en este
En este caso, ¿cómo es considerado el maestro o maestra de acuerdo al artículo tercero? ¿Cómo es considerado la maestra o el maestro o docente en el artículo tercero? ¿Cómo se considera al maestro, maestra o docente de acuerdo al artículo tercero? ¿Cómo se considera al docente, maestro o maestro de acuerdo al artículo tercero referente a la educación? Perfecto. Se considera como el agente fundamental de la educación. Y si quieren complementarlo, lo principal es el agente fundamental de la educación. ¿Por qué? Porque él se va a encargar del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y si lo quieren complementar, pues sería también esta parte de la transformación social, porque con lo que aprendan sus alumnos, las niñas, los niños, los jóvenes, adolescentes, ellos van a poder hacer esta transformación social. Entonces, la manera en que pudieran recordarlo de manera completa es fundamental. El agente, acuérdense, agente fundamental de la educación y de la transformación social. Agente fundamental de la educación y la transformación social. Esa va a ser la característica que se le dé al maestro, maestra, para garantizar pues esta educación. Él se va a encargar de ser el agente fundamental de la educación y la transformación social. Bien, ahora, para que el maestro, para que el maestro pueda cumplir con las características de un buen docente y garantizar la educación de calidad, de excelencia, de manera integral, ¿qué ley, qué ley es la que va a evaluarlo y le va a permitir el acceso al sistema educativo nacional o que cumpla con estas características o este perfil? ¿Cuál es la ley? ¿Cómo se llama la ley? ¿Cómo se llama la ley que se encarga de supervisar que cumpla con este perfil, con estas características y sea evaluado para entrar al sistema educativo nacional? ¿Ok? Los demás, recuerden, la ley es, ok, lo mismo. Ok, está bien. Recuerden, la ley general para la carrera de las maestras y los maestros va a ser esta ley que especifique las características que debe de tener los docentes o técnicos docentes que se van a encargar de impartir esta educación tanto con los principios, criterios, fines, aplicar los planes, programas y cumplir pues con estos conocimientos, estas aptitudes, al igual que los requisitos para poder enseñar y poder ingresar al sistema educativo nacional. Bien, ahora, de esta ley general para la carrera de las maestras y los maestros, de esta ley general para la carrera de las maestras y los maestros, aparte de la admisión, aparte de la admisión, no del ingreso, ¿de qué otros derechos va, o en este caso, mm, reconocimientos, se va a encargar la ley general para la carrera de las maestras y los maestros? ¿Y quién se va a encargar? ¿Y quién se va a encargar? Aparte de la admisión o ingreso, ¿qué otro tipo de reconocimientos o derechos tiene el docente? ¿Y quién se va a encargar de garantizarlos o de aplicar pues este proceso? Ahí colóquenlo en las respuestas, en el chat, escriban.
No, ok. Sí, pero bueno, aquí les faltó. Está bien, está bien. Acuérdense, quien actualmente lleva a cabo esta aplicación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros es USICAM, es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. ¿Están correcto en eso? También importante, bueno, en este caso no van a haber preguntas abiertas, bueno, espero que no, pero tengan cuidado también cuando ustedes escriban las palabras, los términos, háganlo de la manera adecuada, pues sí, lo más parecido a los documentos y no se equivoquen. Por ejemplo, quienes participan en primaria muchas veces he escuchado o cuando se comunican conmigo. Yo participo en educación básica y les digo, ¿en qué nivel? Y me dicen, estoy participando en educación. Les comento, díganme en qué nivel estás participando. Nivel, no tipo educativo. Dime en qué nivel estás participando. Y muchos de los que me contestaban cuando me mandaban mensaje me decían, estoy participando en educación básica. Recuerden, nosotros ya revisando ahorita, ya sabemos qué niveles contempla educación básica, entonces no sería una respuesta correcta que tú me digas que estás participando en educación básica si te estoy preguntando qué nivel. Entonces, en este caso me tendrías que decir, participo en primaria. Ya si te pregunto en qué tipo educativo estás participando, ahí sí me contestarías, estoy participando en educación básica. En este caso, eh, ver que escribas correctamente USICAM. Si tú me pones con doble S, con doble o en otro orden la palabra USICAM o sin una M, pues estaría incorrecta tu respuesta. Bueno, si fuera una pregunta abierta, estaría incorrecta tu respuesta, porque si no se quedara en unidad del sistema para la carrera de las maestras. Entonces, esa no sería una opción. O sería unidad para la carrera de las maestras y los maestros. Entonces, ahí sería una respuesta incorrecta. Entonces, también tener cuidado. Bueno, en este caso, ya para la parte aplicable, escribir bien y también recordar pues todo eso. Y recuerden que USICAM actualmente se encarga de promoción, bueno, de admisión, el proceso de admisión, el proceso de promoción horizontal, promoción vertical, reconocimiento a la práctica educativa, cambios de centro de trabajo y horas adicionales. Ahí en las opciones también se les van a preguntar de qué se encarga USICAM, o en este caso, qué reconocimientos o procesos establece la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Esa pregunta sí se las van a hacer. Ya les van a poner ahí opciones. Opción A, admisión, promoción horizontal y promoción vertical. Opción B, admisión, promoción horizontal, promoción vertical, cambios de centro de trabajo, horas adicionales, reconocimiento a la práctica educativa. Opción C, horas adicionales, reconocimiento a la práctica educativa, admisión, promoción horizontal y se omite promoción vertical, eso no lo mencionan y ustedes pues ya tienen que identificar cuál es la respuesta más completa o correcta. Y pues en este caso, dice, para los que su carrera engloba todas las fases de educación básica, en este caso nosotros, cuando impartimos clase, tenemos que saber a qué grupo le estamos dando clase, a qué grupo, cuál es su nivel, cuál es su tipo educativo y actualmente en educación básica, cuál es su fase. Y todavía se sigue manejando otro aspecto que es, bueno, ahorita mejor se los hago a modo de pregunta. Entonces, díganme, a ver, contéstenme, ¿cuáles son los niveles? Escuchen, ¿cuáles son los niveles que se consideran
educación obligatoria. ¿Cuáles son los niveles que se consideran educación obligatoria? ¿Cuáles son los niveles que se consideran educación obligatoria? Escríbanlo en el chat. ¿Cuáles son los niveles que se consideran educación obligatoria? ¿Cuáles son los niveles que se consideran? Acuérdense, ¿cuáles son los niveles que se consideran educación obligatoria? ¿Cuáles son los niveles que se consideran educación obligatoria? ¿Cuáles son los niveles que se consideran como educación obligatoria? Ahí les va. Como les menciono, afortunadamente no hay preguntas abiertas en el examen. Espero que no haya preguntas abiertas en el examen. Pero recuerden, aquí tengan cuidado. Bueno, ya en el examen pues van a haber opciones, pero tengan cuidado de contestar adecuadamente a lo que les preguntan. Si, por ejemplo, fueran preguntas abiertas o que están con una persona que los está entrevistando y le dicen, les está preguntando, dime cuáles son los niveles que se consideran educación obligatoria y tú le dices, todos menos la superior. Y va a decir el entrevistador, ajá, pues yo quiero que me digas cuáles son los niveles, si es que sabes, porque yo no sé qué estás considerando como todos. A lo mejor estás omitiendo educación inicial, estás omitiendo secundaria, entonces no sé a qué te refieres con todos. Obviamente, aquí el entrevistador, pues yo, bueno, en este caso, por ejemplo, yo, pues yo sé a qué se refiere a todos menos la superior, entonces está correcto. Educación inicial, primaria, secundaria y media superior, está correcto. Inicial a media superior. Está correcto, pero de igual, si la pregunta es, dime cuáles son los niveles, dime cuáles son los niveles, no de dónde a dónde. En este caso, les digo, pues está correcta, pero también traten de empezar a tener esa comprensión de lectora o de lo que les piden. Educación básica y media superior. ¿Ok? Aquí acuérdense, niveles. Educación básica es un tipo educativo y educación media superior es otro tipo educativo, pero traten de mencionar niveles o manejar los niveles. Bien, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Está correcto. Educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Acuérdense, falta aquí, Carla, educación inicial, si es preescolar, primaria, secundaria, pero no digan bachillerato, manéjenlo como media superior, porque así aparece en el documento. Recuerden, manejarlo como aparecen en los documentos, y en este caso es educación inicial. También, educación inicial, primaria, secundaria y media superior, inicial, primaria, secundaria, media superior y superior. Aquí, Víctor, acuérdate, superior ya no incluye la educación obligatoria. Dentro del sistema educativo nacional sí se considera superior, pero en un inicio me la habías dado mal, perdón, me la habías dado bien y ya después agregaste superior. Entonces ahí ten cuidado con eso. Media superior, y aquí me decía Denise, y media superior en términos de la fracción 10. Acuérdense que no es media superior en términos de la fracción 10, es
educación superior en términos de la fracción 10, que va a ser obligatoria, pero obligatoria para el Estado. Pero cuando les pregunten acerca de la educación obligatoria, se está refiriendo nada más a lo que corresponde obligatoria para el alumno y para mandar a su hijo el padre de familia o el tutor. Y Janet dice inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Está bien, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Recuerden manejarlo como media superior. Obviamente en las opciones se las van a dar, pero les digo, traten de checarlo eso. Y profe, yo puse superior ya que no dijo según el artículo tercero o así. Es que segunda vez que contesta pensé eso. Ok, sí, en este caso les digo, cuando les digan así la pregunta, solita, 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 sin especificar documentos, sin especificar nada, la respuesta va a ser educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior. Cuando les digan cuál es la educación obligatoria, pero no les digan ni lo que dice el artículo tercero, ni lo que dice la Ley General de Educación, ni en términos de tal cosa. Solamente la respuesta es educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Ya si se los pusieran así como ustedes lo están mencionando, desde educación inicial hasta media superior, o si les ponen desde educación preescolar hasta educación superior, o desde educación inicial hasta educación secundaria, si les dieran las opciones así, pues obviamente les están mencionando un rango y obviamente seleccionarían eso. Ya verían cómo se los están, en este caso mencionando, se lo están redactando, pero en la mayoría de las preguntas les van a decir opción A, inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, opción B, tal, 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 tal. Entonces, sí recordarlo, porque si ustedes se van con esa idea o cuando estudiaron, vieron en una guía o vieron en un simulador que decía todos menos media superior o menos superior, bueno, en este caso menos superior, y van a decir esa persona que haya estudiado con un simulador, bueno, pero ¿a qué se refiere con todo? Si aquí me están pidiendo que seleccione niveles y en las opciones no viene la opción que dice todos menos superior. Y esa persona que estudió con un simulador donde no o no leyó el documento y no conoce esa información, pues va a decir es que aquí de estas opciones yo no tengo salida, me voy a equivocar al seleccionarlo. Entonces, por esa razón les digo que yo trato de que ustedes lo hagan de la mejor manera, que se dirijan de acuerdo a lo que especifica. Ahora, siguiente pregunta, y les voy a mezclar con el siguiente, bueno, otro tema más avanzado. La educación secundaria, ¿a qué fase corresponde? Educación secundaria, ¿a qué fase corresponde? Educación secundaria, ¿a qué fase corresponde? ¿Ok? Fase 6, fase 6. Ok, perfecto. Igual, aquí no hay tanto problema porque ya nada más quiero que me digan este número a lo mejor, pero también mencionar cuando les den así, menciona, bueno, en este caso yo le estoy diciendo la palabra, fase, ¿a qué fase? Y ya nada más sería la respuesta 6, pero traten siempre de decir fase 6, fase o 6, dependiendo cómo les hagan la pregunta o cómo aparezca en las opciones, pero está bien. Siguiente pregunta. De la educación, de la educación básica, ¿qué niveles contempla? De la educación básica, ¿qué niveles se contemplan? De la educación básica, ¿qué niveles se contemplan? De educación básica, ¿qué niveles se contemplan? ¿Qué niveles se contemplan como educación básica? ¿Qué niveles son considerados como educación básica? Inicial, preescolar, primaria y secundaria, inicial, preescolar, primaria y secundaria, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y Arturo, ¿cómo que media superior?
Acuérdense, media superior ya es otro tipo educativo. Inicial, preescolar, primaria y secundaria. Inicial, preescolar, primaria y secundaria. La respuesta correcta, educación básica, contempla los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Eso es considerado como educación básica. Educación obligatoria sí contempla educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué tipos educativos contempla el sistema educativo nacional? 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 ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Ok? La respuesta correcta es educación básica, educación media superior y educación superior. Educación básica, educación media superior y educación superior. Esa es la respuesta correcta, aunque dice tipo educativo y deberíamos de decir básico, medio superior y superior, lo correcto sería tipo educativo. ¿Qué tipo educativo es? Educación básica, educación media superior y educación superior. Esos son los tipos educativos de los cuales conforman el sistema educativo nacional. Pero creo que los que contestaron como básico, media superior y superior también está correcto, pero traten, les digo, siempre de mejorar la manera en que aparecen en los documentos. Entonces, educación básica, educación media superior y educación superior son los que se contemplan dentro del sistema educativo nacional. Bien, ahora, ¿qué tipos educativos ¿qué tipos educativos se consideran como educación obligatoria? ¿Qué tipos educativos se contemplan como educación obligatoria? ¿Qué tipos educativos se contemplan como educación obligatoria? Acuérdense de tipos educativos. ¿Qué tipos educativos se contemplan dentro de educación obligatoria, como educación obligatoria? Ok, perfecto. La educación básica y educación media superior. Acuérdense, educación básica y media superior. Víctor, son niveles, acuérdate, niveles sí son esos, pero ahorita pregunté tipos educativos. Por esa razón, es importante que ustedes tengan claro qué les están preguntando, tener clara esa comprensión lectora. ¿Por qué? Va un claro ejemplo. Si ustedes en la pregunta les dicen, mencióname cuáles son los tipos educativos que contemplan la educación obligatoria y les ponen opción A, educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior. Opción B, educación básica y educación media superior. Opción C, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, educación media superior y educación superior. En este caso, ¿cuál va a ser la respuesta correcta? Obviamente les van a decir que la opción correcta es la B, porque la pregunta dice cuáles son los tipos educativos que se consideran educación obligatoria. La opción A es correcta, pero son niveles y la pregunta les está pidiendo tipos educativos. Por eso es importante leer bien,
tener esa comprensión lectora, ver cuáles opciones les están dando y ahora sí seleccionar la más adecuada. En este caso, si les pusieran educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y abajo les ponen educación básica, educación media superior y educación superior y en otra les ponen educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior. ¿Cuál de esas respuestas sería correcta? Pues obviamente dices, pues en este caso sí voy a seleccionar la de los niveles, porque no hay otra respuesta más adecuada o correcta. Entonces, en ese caso, pues aunque sean niveles, si la pregunta de las opciones está equivocada o mal formulada, pues ahí sí, la respuesta correcta sería esa. Pero poner atención si no hay otras opciones mucho mejor, como les decía, y de acuerdo a lo que te están pidiendo, a ese elemento, que sería en este caso identificar el tipo educativo. Bien, entonces creo que en esta parte de los niveles de la educación obligatoria ya quedó entendido. Siguiente pregunta, y donde muchos se confunden. La educación, la educación inicial es opción A, un derecho de la niñez, coma, educación básica. Opción B, es un derecho de la niñez. Opción C, es un derecho de la niñez, es educación básica y es educación obligatoria. ¿Cuál es la respuesta correcta? Opción A es un derecho de la niñez, es educación básica. Opción B es un derecho de la niñez y opción C es un derecho, perdón, si es un derecho de la niñez, es educación básica y es educación obligatoria. La respuesta correcta es la C. Acuérdense, el artículo tercero, junto con la Ley General de Educación, dice que educación inicial se contempla dentro de educación básica. Obviamente, la educación básica entra dentro de la educación obligatoria y por lo tanto, educación inicial también es obligatoria. Y aparte, hay un pequeño renglón que dice que o pequeño párrafo donde dice que el Estado se encargará de garantizar este derecho de la niñez y de concientizar sobre su importancia. Entonces, son las tres cosas. Y por lo tanto, es importante que quienes participan en educación inicial, pues va a ser seguramente una de las preguntas que les aparezcan más específico en su caso. De los otros niveles, pues nos preguntan de todo, pero hay cositas como sí que nos van a hacer preguntas un poquito más específico, pero dentro de estos mismos documentos que hemos revisado, o sea, no de su asignatura, no de algo más complicado, ¿no? Ahora, nosotros dentro de esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nos van a decir que van a existir diferentes principios, diferentes principios. Déjenme les pongo aquí la imagen. Perdón, van a existir diferentes criterios, van a existir diferentes criterios. De los que están viendo aquí en pantalla, de estos, dime ¿a cuál se refiere en el que tienes que preocuparte por las características, necesidades, intereses, estilos, ritmos, de aprendizaje de tus alumnos? De estos criterios orientadores, dime a cuál se refiere el que debes de considerar las características, necesidades, intereses de tus alumnos. Estilos, ritmos de aprendizaje, ¿ok? Bien. Ahí aparece educación laica, científica, democrática, nacional, de convivencia humana, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. Perfecto.
La que nos dice que va a ser con estas, atención a estas características, necesidades, intereses, estilos, ritmos de aprendizaje, es el criterio de educación inclusiva. En la parte de inclusiva tienen que tener claro que no se refiere solamente a atender personas con alguna discapacidad, con algún problema o necesidad en específicos, sino atender a todos por igual y atender todas esas diferencias que puedan existir con las niñas, niños, adolescentes, jóvenes o nuestros alumnos, y que no solamente se va a centrar en aquellas personas que han sido discriminados incluso históricamente, personas que tienen preferencias sexuales distintas, que tienen en este caso otra cultura, otra manera de pensar, otra religión, que tienen una discapacidad, que tienen algún síndrome, que son migrantes, que son afromexicanas, no solamente se refiere a esa inclusión, sino se refiere a poder considerar todas las diferencias de todas las personas. Entonces, a eso se refiere con esa parte inclusiva. Bien, ahora, de la Ley General de Educación, dime cuál de los siguientes obligaciones, cuál de las siguientes obligaciones es incorrecta. ¿Cuál de las siguientes obligaciones de los padres de familia o tutores es incorrecta? Los padres de familia se deben de preocupar por el avance académico de sus hijos, calificaciones y conducta. Opción número uno. Opción número dos. Los padres de familia tienen que supervisar los recursos que se utilizan para el mejoramiento de la escuela, así como de los planes y programas que se están implementando e intervenir en la labor del docente. Y opción C, los padres de familia tienen que participar en el proceso de enseñanza de aprendizaje de sus hijos, así como también ver qué es lo que les están enseñando en la escuela y estar al tanto de sus calificaciones. ¿Cuál de estas opciones es la incorrecta? ¿Cuál de estas opciones es la incorrecta? ¿Ok? Perfecto. Recuerden que en la Ley General de Educación nos hablan de derechos y de obligaciones de los padres de familia, de los alumnos e incluso de los docentes. En este caso, la opción A nos habla acerca de la corresponsabilidad que tienen que tener los padres junto con nosotros, su hijo, el alumno, las autoridades escolares, la SEP y demás. ¿Para qué? Para que el alumno pueda aprender y esté al tanto de cómo va él avanzando en esta adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades socioemocionales y demás contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que la maestro pues le está enseñando en la escuela o de lo que se está encargando la escuela. Y por lo tanto tiene que estar supervisando si su hijo sí está aprendiendo o no, qué tan lento, qué tan rápido, preocuparse de su conducta y obviamente pues estar ahí al tanto de lo que ocurre con él. En la opción B, en este caso, en ningún momento de la Ley General de Educación menciona que el papá tiene que intervenir en los planes y programas. No tiene que ver nada con las funciones del maestro. No puede intervenir en sus planeaciones, no puede intervenir en lo que pues en lo que el maestro hace. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al maestro. El maestro es el que decide de qué manera aplicar los contenidos. Obviamente tiene que contextualizar, obviamente va a considerar necesidades, intereses, incluso pudiera considerar comentarios de los padres de familia, pero el maestro ya es el que decide, o sea, el papá no es que va a llegar y va a decir, ah, no, pues yo quiero que le enseñes a mi hijo tal cosa.
y modifícame ese libro porque yo no quiero o no me gusta ese contenido, cámbiamelo. Eso ya tú lo vas a decir porque tú tienes esa autonomía y el papá únicamente y exclusivo se va a centrar en lo que corresponde a su hijo y cómo él está aprendiendo. Eso es, y obviamente ayudarle a que siga aprendiendo, que tenga límites, que adquiera valores, que se preocupe por su crianza, por la garantía de sus derechos de su hijo, pero como tal no va a influir o no va a intervenir directamente en los planes y programas porque eso ya le corresponde a la SEP y nosotros como docentes. Y la opción C, obviamente el papá tiene que estar atento de las reuniones porque esa es una de sus obligaciones, que el papá asista cuando el maestro lo requiere, cuando la escuela lo necesita. ¿Por qué? Porque tienen que enterarse de lo que está haciendo su hijo en la escuela, que si se está portando bien, si se está portando mal, si está cumpliendo con tareas y trabajos, y cuáles son sus calificaciones de eso que está haciendo. Si va a acreditar la asignatura, si va a tener un egreso, pues un egreso oportuno, si va a poder, en este caso, transitar a un siguiente grado, fase, nivel, tipo educativo, o qué es lo que necesita atenderse, pero en este caso es porque es una de sus obligaciones. En este caso era la pregunta, ¿qué cosa es incorrecta? ¿Qué cosa está mal? Y en este caso la opción que seleccionaron es la correcta. Entonces, así, de esa manera les van a aparecer las preguntas en su examen. Poco a poco, como vamos a estar practicando, pues ustedes lo van a empezar a entender. Ahora, de la nueva escuela mexicana, dime, de la nueva escuela mexicana, dime cuáles son las principales características que busca tener la educación. Dime, bueno, son dos. Dime las dos características, dime las dos características que de acuerdo a la nueva escuela mexicana se pretende lograr con la educación. ¿Cuáles son esas dos características que pretende lograr la nueva escuela mexicana en la educación? Son dos. ¿Educación de qué? ¿O de qué manera? Ok, por ahí, Víctor, estás a medias. Eh, Carla, en este caso, no es referente a esa pregunta. Aleida, ok, perfecto. Arturo igual. Selene no, sí estuviste a medias. La segunda no es. Ok, la nueva escuela mexicana nos va a hablar de dos principales características. La educación de excelencia y la educación integral. Excelencia e integral. Esas son las dos principales características de este proyecto de la nueva escuela mexicana, que la educación sea de excelencia y que se logre, obviamente, esta educación integral para el alumno. Están bien, solamente ahí tratar de volver a complementar de manera adecuada de lo que dicen los documentos y eso pues, se encuentra dentro de la Ley General de Educación. Bien, ahora, de la nueva escuela mexicana, este proyecto, ¿de qué edad a qué edad se considera aplicar este proyecto? ¿De qué edad a qué edad se da prioridad a este proyecto? ¿De qué edad a qué edad se da prioridad a este proyecto? ¿De qué edad a qué edad se da prioridad en este proyecto? Este proyecto, ¿de qué edad a qué edad se pretende aplicar? Viene dentro de los principios y orientaciones de la nueva escuela mexicana
Supongo que si no estuvieron, a lo mejor no lo recuerdan, pero pero algunos pues sí estuvieron y lo deberían de recordar. En este caso, ¿cuál va a ser la edad? Es de los 0 a los 23 años de edad. De los 0 a los 23 años de edad, este proyecto de la nueva escuela mexicana se pretende aplicar. Es decir, de los 0 años, que es educación inicial, hasta educación superior, que contempla el sistema educativo nacional, desde educación inicial hasta educación media hasta educación, perdón, superior, este proyecto se pretende implementar. Obviamente que en el caso de la nueva escuela mexicana va a aplicar únicamente a escuelas públicas y universidades públicas. Por eso contempla de los 0 a los 23 años, desde educación inicial hasta educación superior. Y obviamente estos son les digo, la edad de 0 a 23 años, considerando solamente pues esos niveles y las escuelas públicas. Obviamente en escuelas o universidades autónomas, en universidades particulares, privadas, ellos deciden sobre su plan y programa de estudio, pero en el caso de la nueva escuela mexicana para escuelas públicas, pues sí se pretende que tenga pues estas características y aplicar pues lo que menciona este proyecto. Bien, ahora ustedes van a recordar que existen 4A dentro de la nueva escuela mexicana, de acuerdo a Tomaszewski. Tomaszewski nos habla de 4As. ¿Cuáles son esas 4A? Y de igual manera vienen los principios y orientaciones de la nueva escuela mexicana. Y todos terminan en lididad. Todos terminan en lidad. ¿Ok? Perfecto. Recuerden que son 4 que nos menciona Tomaszewski y en este 4 vamos a recordar, estas sí se las van a preguntar, por eso es que, bueno, las preguntas que les estoy haciendo, todas esas vienen en su examen, de la manera en que se las vayan a preguntar, pues ahí sí no sé, pero obviamente les digo, las preguntas se las estoy haciendo de acuerdo a lo que yo sé que les van a estar preguntando. Ahora, en este caso, vamos a recordar que es la asequibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la accesibilidad. Nosotros, dentro de estas 4A, tenemos que recordar a qué se refiere cada una, porque sí les van a preguntar en específico de cada una. Entonces, si ustedes no se acuerdan, van a tener problemas para poder contestar a una pregunta específica de esas 4A. Ahora, de esas 4A, vamos a ver a qué se refiere cada una. La primera, también recuerden el orden, porque también se las pueden preguntar por orden. La primera va a ser la asequibilidad, que en este caso se refiere a garantizar a todos este derecho, que debe de ser una educación gratuita y obligatoria. Obviamente gratuita para todas las instituciones públicas. En el caso de la segunda va a ser la accesibilidad, que va a obligar al Estado a facilitar esta educación obligatoria y que tiene que ser gratuita e inclusiva para todas. Esa es la segunda. La primera es asequibilidad, la segunda accesibilidad. La tercera va a ser la aceptabilidad, la cual pues va a establecer los criterios que tienen que ver con la seguridad,
la calidad y la calidez de esta educación y de igual manera, pues con estas cualidades que tienen que tener las maestras y los maestros, que tiene que tener, pues tiene que ser aceptable en cuestiones de seguridad, calidad y calidez y características de los maestros. Y por último, la adaptabilidad, que se refiere a la capacidad de adecuar esta educación o estos contenidos a la realidad del alumno, a esta parte sociocultural, donde se encuentra la escuela, donde se encuentra el alumno. Y por lo tanto, en este caso podemos relacionar esa parte de adaptabilidad a esta parte de contextualización. Entonces, la primera se refiere a garantizar asequibilidad, garantizar el derecho a la educación. La accesibilidad de que el Estado pues cree o dé acceso a escuelas, cree o brinde los recursos necesarios. La aceptabilidad pues de que tenga esta calidad la educación, que tenga los recursos, bueno, en este caso más bien la seguridad y las características necesarias los docentes para impartirlo pues tal cual especifica el artículo tercero y la Ley General de Educación. Y la adaptabilidad, pues esta parte de contextualización de los contenidos y todo lo que refiere pues a poderlo aplicar adecuado a la parte sociocultural del alumno donde se encuentra la escuela. Entonces, esa es la manera en que ustedes lo tienen que recordar. Entonces, pues ahorita ya dimos repaso de algunas cosas, pero pues vamos a seguir nosotros estudiando y repasando acerca de esto. Creo que ahorita lo del principio, lo principal que nosotros vamos a estar trabajando, pues ya ustedes más o menos lo recuerdan. Creo que no hay tanto problema. Si yo les diera yo una calificación de las preguntas que les hice, su calificación sería más o menos como de 8. De 8 no están tan mal. Simplemente hay que recordar ciertas cosas. Ya, no repruebo, de hecho, no, no están tan mal. Simplemente, como les digo, hay que estar repasando y recordar cosas tal cual aparecen en los documentos. Hay algunos que a lo mejor no han estado en las reuniones al 100%, entraron un poquito después, algunos pues sí han estado, pero no se preocupen, nosotros para eso estamos haciendo, no mienta por convivir, no, no están tan mal. Ya después vamos a ver ahora sí qué tan bien o qué tan mal saldrían con una prueba. Pero en este caso, yo ahorita les estoy preparando un simulador en Google Forms. En esta semana yo se los elaboro y en la siguiente semana que nos veamos, en la siguiente semana yo les mando el enlace para que puedan responder a esas preguntas de los temas que hemos revisado y ahí les va a arrojar su puntaje, cuántas estuvieron bien, cuántas estuvieron mal y ahora sí, ya ustedes ver si fuera ya la realidad de un examen, pues qué tan bien o qué tan mal les va a ir ya en un examen. Y si van a ver ya las opciones y a lo mejor ya lo contestan. Es que ahorita, por ejemplo, si yo les hago una pregunta así abierta o no les doy opciones, por lógica no van a tener como de dónde escoger y a lo mejor la respuesta que me dan es desde lo que ustedes están interpretando. Pero ya cuando vean opciones, ya vean orden, ya vean cómo relacionar todo eso, o lean ya con calma la pregunta y vean las opciones, ya ustedes van a contestar, ya nada más de aquí no me salgo. Ya sé qué contestar, pero ahorita algunas preguntas se las he estado dando abiertas y por lo tanto van a entender lo que ustedes están interpretando o en lo que en ese momento escucharon. Eh, el curso obligatorio va a iniciar el 6 de abril. El 6 de abril, bueno, ya cortamos el tema, déjenme les termino la grabación de ahorita.